Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy comenzamos formalmente la cuarta unidad de la materia y para esta unidad nosotros vamos a estar trabajando sobre la última dimensión que me parecía interesante explorar con ustedes sobre el sistema político argentino. Eh, Hacemos un pequeño repaso. La unidad número uno, nosotros trabajamos sobre la cuestión relativa a la teoría del sistema, para que ustedes tengan algunos elementos teóricos para abordar la cuestión. En la unidad número dos vimos uno de los principales arreglos institucionales que, que trabajan digamos, las reglas del sistema político argentino que tienen que ver con el federalismo y la reforma del 94, o la forma de entender el federalismo a partir de la reforma del 94. En la unidad número 3 estuvimos trabajando cuestiones relativas a los actores sociales, ¿sí? Eh, y para esta unidad número 4 actores sociales en la unidad número 3 disculpen, sindicatos eh, y movimientos sociales. Y para esta unidad número 4 lo que les voy a proponer es trabajar a partir de la identificación de una dimensión, que es la dimensión de los desafíos que actualmente enfrenta el sistema político. Eh, ya se cumplen 40 años de la reforma constitucional del 94 y con la reforma constitucional de 1994 se incorporan, además de las cuestiones que vimos respecto de la reforma del federalismo, eh, el rol de los partidos políticos que asignan la Constitución, un elemento que a veces pasa desapercibido, pero que es de suma importancia, que se trata de, tiene que ver con la existencia en la letra de la Constitución, de los acuerdos internacionales. Como ustedes sabrán, la Constitución de 1994 hace eh, una innovación jurídica muy importante, que es que incorpora en el plexo normativo de la Constitución los acuerdos internacionales de derechos humanos y sociales, dando de esa manera, ¿sí?, un mecanismo de reforma constitucional constante, porque la verdad es que se van incorporando nuevas cosas al plexo de la Constitución sin necesidad de reformarla, y por ello, digamos, muchos autores consideran que la reforma constitucional es una reforma de vanguardia en la década del 90 al reformular la lógica en la cual se engarza, ¿sí?, el, eh, los diferentes institutos del derecho en la norma constitucional. ¿Por qué es importante esto? Porque allí se incorporan varios derechos de lo que se conocen como derechos de tercera generación, cuarta, derechos de minorías, derechos sociales, que de uno u otro modo otorgan nuevas herramientas y suponen un piso mínimo de respeto de los derechos que sin lugar a dudas eh, condiciona en cierta medida el juego del sistema político. Esto, que se produce a partir de 1994 con la reforma constitucional, es de suma importancia. Y creo que en cierta medida, o es en todo caso la propuesta que vengo a hacerles, marca una, un derrotero para eh, los nuevos derechos y los nuevos desafíos que tiene el sistema político. En el marco de esos nuevos desafíos, yo seleccioné algunos, sí, que sí, obviamente, no están en los acuerdos internacionales, en los tratados internacionales que toma la Constitución y que tienen que ver con las transformaciones de los últimos años. Otros sí.
acceso a la vivienda, ¿sí? Todos los desafíos que supone el, el, el ordenamiento territorial, derechos de minorías, ¿sí? Entendiéndolo en el sentido amplio, eh, y podría nombrar eso, desarrollo sustentable, cuidado del medio ambiente, protección social. Bueno, es una miríada de diferentes tópicos que de manera muy temprana se incorporan en la Constitución del 94 y a medida que han pasado los años va eh, creciendo, ¿sí? O sea, va adquiriendo mayor volumen y relevancia eh, para entender el sistema político. Esto, sin lugar a dudas, conlleva un proceso de transformación. El mismo proceso de transformación que nosotros señalamos en la unidad número 3 con la mayor relevancia de los movimientos sociales en el escenario político, tiene que ser cruzado por esto que les estoy comentando. Entonces, a los actores tradicionales, partidos políticos y las unidades territoriales subnacionales, como que son las provincias, se produce un nuevo acuerdo de federalismo que reformula sus lugares y pertenencias, debemos acompañarlo entonces con otro elemento de suma importancia que es la transformación del mundo del trabajo, que como vimos en la unidad número 3 toca de lleno, ¿sí?, al sindicalismo argentino, un sindicalismo con larguísima tradición y un nivel de organización altísimo. Y finalmente, y emergen los movimientos sociales, con el movimiento piquetero como su cara más visible. Y por último, ¿sí?, lo que señalan, lo que vamos a trabajar en esta cuarta unidad, ese conjunto de tratados internacionales que estaban en la Constitución, que están incorporados en la Constitución del 94, en su devenir, marcan nuevos escenarios, ¿sí?, nuevos desafíos en torno a a la construcción de institucionalidad del sistema político. Para esta primera clase de la unidad número 4, yo seleccioné tres elementos, ¿sí?, que me parecieron interesantes. Uno, para guardar continuidad con la unidad número 3, el tema de los actores religiosos. Que los actores religiosos se reformulan también a partir de todas las transformaciones que nosotros estamos señalando. Todas las transformaciones sociopolíticas que nosotros hemos señalado a lo largo de los últimos años no son, ¿sí?, eh, no son anodinas en torno a estos movimientos sociales que nosotros vimos en su versión eh, de territorialización, disculpen, como en la unidad número 3 sigo sin poder decir la palabra, de los procesos de lucha, sino que estas mutaciones de la protesta social también tienen un correlato muy directo sobre los actores religiosos. Les voy a proponer un texto, el texto de Romero, eh, que me parecía interesante porque él trabaja sobre dos cuestiones. Dice, bueno, uno sobre, reformula la supuesta noción de laicidad del Estado argentino, que es una cuestión para discutir, porque hay una separación de forma entre el Estado la, y la Iglesia católica apostólica romana, pero que en los hechos, ¿sí?, dice el autor, es una laicidad que no puede, no se puede pensar de manera tajante. Sí, está escrita, sí, está escrita la norma. De hecho, la Constitución de 1994 dio un paso muy importante, quitando
la obligación del presidente de la nación de ser católico apostólico romano, abriendo la puerta a que representantes de otras religiones sean presidentes de la República Argentina, pero al mismo tiempo todas estas mutaciones, ¿sí? Y eminentemente la reformulación de la cuestión social post-crisis de los 90 y a lo largo de estas 2 décadas y media ya del siglo XXI, le otorgan otro rol a los actores religiosos, a las iglesias, ¿sí? En plural. Eh, Iglesias que sí tenían una participación, pero que por primera vez, ¿sí? A partir luego de la crisis del 2001, eh, emergen emergen representaciones políticas, no sabría si decirte siempre político-partidarias, porque no muchas tienen continuidad en el tiempo, o digamos, son pocas las que tienen continuidad en el tiempo, pero sí emergen representaciones políticas atadas a identidades religiosas. Y esto es sumamente importante que nosotros lo retengamos, puesto que estas transformaciones que nosotros podemos identificar de los actores políticos y político-partidarios en su relación con el mundo de las creencias religiosas y los actores institucionales del mundo religioso, que son las iglesias, es una mutación grande dentro del sistema político argentino. Incipiente sí, no tiene el volumen que tiene en otros países de América Latina desde ya. Esto no lo vamos a estudiar en profundidad en este curso. Para quien le interese, puede indagar en los artículos de Pablo Seman, no los artículos que escribe ahora Pablo Seman sobre la identidad libertaria de los jóvenes, sino los artículos de Pablo Seman de hace unos años, en los cuales él trataba la cuestión de las religiones, de las iglesias, principalmente del pentecotismo, y una serie de reflexiones que tienen mayormente los que han trabajado la cuestión respecto de la, la falta de correlación que había entre el trabajo social territorial de las iglesias, principalmente las iglesias evangélicas en la República Argentina, que no son de ahora, tienen una tradición muy larga, ¿sí? Y muy rica, eh, y la representación política. Que la representación política en los sectores populares ha estado eh, de forma muy marcada, monopolizada o hegemonizada por la representación por el peronismo, como identidad política y vivencial. Eso, ¿sí? Podríamos decir que ese monopolio de la representación de los sectores populares, que los sectores populares mismos arrojan en la identidad peronista, se ha comenzado a transformar, o algunos autores señalan que hay un proceso de transformación. La persistencia del fenómeno peronista explica para ciertos autores, ya digo, no los vamos a ver acá, pero eh, después eventualmente dejo algunas lecturas recomendadas, esa persistencia del fenómeno político peronista, de la identidad peronista a lo largo del tiempo, hizo que nosotros podamos ver la continuidad de esas identidades, ¿sí? Esas formas de entender el peronismo, porque no es una única forma, sino que hay varias, ¿sí? Como aquella que representa políticamente. Y la cuestión de credo y confesional depositada en la Iglesia. La ruptura o la forma en la cual se trastoca los lazos sociales a partir de la década del 90 da lugar a que emerjan algunas representaciones
¿sí? Políticas desde el credo confesional y con raigambre particularmente en las iglesias evangélicas. Esto es una transformación de los últimos años, pero que me parecía interesante traer a colación porque va acompañada de la transformación de los movimientos sociales. Ese es el primer texto que les dejé, ya les digo, les dejo un solo texto, no lo podemos ver en profundidad, es un fenómeno muy rico, pero que no hace al meollo de la cuestión, que son los nuevos desafíos, que es esta cuarta unidad que les propongo, en la cual vamos a hacer un poco un salteado. El segundo elemento que surge con fuerza es el elemento del Estado empresario a partir de la crisis del 2001. Eh, que hoy, sí, desde el, la victoria electoral del Proyecto Libertario el año pasado, parecería estar en entredicho. Parecería, digo, porque justo si uno analiza las noticias de esta semana, los gobernadores solicitaron al Estado Nacional que les transfiera la obra pública. Es decir, vuelve a haber actividad pública empresaria, ¿sí? Algo que es, como vamos a ver en el artículo, muy importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo ahí les dejé un texto de Yáñez que me parecía interesante porque primero periodiza, ¿sí? La cuestión del Estado empresario. Y uno ahí ve claramente, ¿no? Digo, hasta la última dictadura cívico-militar, Yáñez establece como punto 1979, creo que puede ser un poquito antes. Eh, Hay allí un crecimiento del Estado empresario argentino de manera continua desde la década del 20 en la República Argentina. La, Eso se pone en entredicho, la sustitución de importaciones se pone en entredicho y el resultado de eso es el proceso de privatizaciones que se encara desde desde la dictadura cívico-militar con el desguace del Estado empresario o el principio de desguace del Estado empresario. Recordemos que para la época, para 1976, cuando asume la última dictadura cívico-militar, en la República Argentina había 700 empresas públicas federales del Estado Nacional. Eh, Ese segundo periodo que se da desde el 80 hasta la crisis del 2001, ¿sí? Es un periodo de retracción de la actividad empresaria estatal. La supuesta superioridad del mercado en la asignación de recursos eh, es promovida por parte de muchísimos actores dentro del sistema político. Y esa actividad empresaria es la que empuja, ¿sí? a a entender que lo que había que hacer era darle plena potencia, ¿sí? Darle toda la fuerza al mercado para que asigne los recursos y genere los mecanismos de distribución de la riqueza, ¿sí? Eso según la teoría liberal. Ese relato o esa forma de entender la realidad eh, fracasa estrepitosamente con la crisis del 2001, que la crisis del 2001 es eh, la manifestación concreta del fracaso de las políticas neoliberales, de su inaplicabilidad en la República Argentina, y una reformulación a partir del siglo XXI de la capacidad empresaria estatal como una forma necesaria eh, de poder pensar la actividad pública. En el marco de esa actividad empresaria, bueno, en el texto encontrarán diferentes manifestaciones de la actividad empresaria estatal. Por supuesto que están las empresas que proveen bienes, ¿sí? Eh, las más grandes, yo puedo decir, bueno, no sé, eh, combustibles YPF,
después suministro de energía eléctrica. eh, y uno tiene que pensar que estas empresas también se dan a nivel de los estados provinciales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, estados fuertemente presentes, como puede ser, no sé, más allá del relato, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, uno tiene la provisión de energía eléctrica a partir de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, de la EPEC, eh, que a pesar de todos estos vaivenes que nosotros señalamos recién, hasta el 70, pongamos hasta la década del 70, del 80 a fines de los 90 y el 2001, EPEC ha sido de manera continua la empresa de energía eléctrica de la provincia de Córdoba, nadie la ha privatizado. Las centrales nucleares, ¿sí? Eh, que digo esto porque si uno va a la década del 90, hubo un fuerte cuestionamiento de la actividad del Estado en el área nuclear. Pero justamente podríamos decir que la actividad estatal en el área nuclear en un país como el nuestro es necesaria, puesto que pocos son los actores privados que podrían ejercerla. Y además, sí, el compromiso del Estado respecto del uso de la energía nuclear es el que le permitió al sector nuclear argentino desarrollarse. Entonces, hay beneficios en la actividad estatal eh, de provisión de bienes y servicios. Servicios, podemos pensar en todos los servicios financieros, desde la banca pública nacional, como puede ser el Banco Nación, eh, el BICE, hasta las bancas provinciales, que son bancas de suma importancia para poder pensar la forma en la cual digamos, los sectores de la producción acceden a crédito para ampliar sus actividades. ¿Y esto por qué es necesario? ¿O por qué una de las cosas que señala el artículo de Yáñez y que yo digo, lo quiero poner sobre relieve? Porque nuevamente aparece la cuestión del federalismo. El federalismo como una forma en la cual nosotros tenemos que entender la diversidad, tanto en su dimensión social, como nosotros vimos, pero también en su dimensión territorial. Una, un enorme territorio que presenta diversidad, tanto de relieves, como demográficas, como productivas, ¿sí? Como institucionales. Y en esa diversidad, la capacidad de poder articular un esquema de desarrollo que propenda, no digo que lo logre, sino que propenda a homogeneizar las, las diferentes eh, realidades para que los ciudadanos se puedan realizar allí donde viven, es una actividad que creo yo que en muy pocos lugares, si no en ninguno, lo desarrolla el privado. Entonces allí el Estado tiene un rol muy importante, muy, muy importante. Eh, Hago un pequeño vínculo, fíjense en el artículo de Romero que trabaja sobre la cuestión de la subsidiariedad, noción que cuando se aplica el plan de Martínez de Oz para privatizar las empresas es el concepto que se utiliza para justificar la privatización de las empresas, que el Estado era subsidiario allí donde el privado no podía actuar. Fíjense esa noción porque es una noción que se aplicó en el marco de los programas neoliberales en Argentina desde la década del 80. Bueno, no les tomo más tiempo, estos son los dos textos que les propongo para hoy. La idea es que ustedes, y después les dejo, también les voy a dejar en la ficha, que la van a encontrar más tarde, hoy por la tarde. em, en la ficha también dejo un tema que no son de textos obligatorios, pero que sí hace el conjunto de temáticas de la materia, de la unidad, que tiene que ver con acceso a la tierra, ¿sí? Los procesos de gentrificación, que son procesos muy importantes que se dieron durante los últimos 20 años, y el derecho a la vivienda, que de vuelta digo es uno de los conceptos que se encuentra fuertemente
ubicado en la Constitución que está presente, perdón, en la Constitución del 94. Bueno, espero que les haya servido el video. Gracias como siempre por su tiempo y les deseo una muy buena semana de trabajo. Nos estamos viendo. Chao.